la juventud es considerada como sujeto de política pública? Es una de las preguntas. ¿Desde cuándo es posible hablar de políticas públicas y o institucionalidad de juventud en cada uno de los países? ¿Y cuál es el contexto en el que surgieron y cuáles son los propósitos, objetivos y funciones que estos persiguen? Entonces le damos la palabra. Comenzando por la primera pregunta, haciendo un análisis así retrospectivo de cuándo son los jóvenes sujetos de derecho o sujetos de políticas públicas en Honduras, creo que se remonta pues desde los años 90 más o menos, que se ya visibilizan, ¿verdad? Primero con bueno, los países cuando comenzaron con la firma de la Comisión de Derechos del Niño, entonces ya se vino aquí un tema de reconocimiento, ¿no? Tanto a la infancia y a la juventud, hablando pues menores de 18 años como sujetos de derecho. Después seguidamente pues en Honduras se dieron algunos avances con la creación de algunas instituciones que ya directamente pues trabajaban con lo que son la juventud, que bueno, en ese momento se creó lo que es el CONJUVE, que fue el Consejo de Juventud, el cual pues dependía del Congreso Nacional y pues estaba dirigido un poco a la creación de políticas, programas y proyectos a favor de la juventud. Pero en ese momento todavía no había un reconocimiento de quiénes eran los jóvenes, ¿no? Porque se consideraba más como los que eran entre 12, 18 años, 20, no había una especificación de qué jóvenes estamos hablando. Luego pues a partir de esos años hubo mucha incidencia de organizaciones de juventud, de los cuales promovieron pues la creación de un marco legal que reconocieran a los jóvenes como sujetos de derechos y de políticas públicas, y fue en el 2005 en donde se aprobó lo que es la Ley Marco de Juventud en Honduras, de Desarrollo Integral de la Juventud, y es donde se crea también la institucionalidad, ya no como parte del Congreso Nacional, sino del Poder Ejecutivo, que es el Instituto Nacional de la Juventud, y que, bueno, pues su objetivo primordial era la articulación y rectoría de las que serían las políticas públicas de juventud en Honduras. Entonces así es más o menos como surge. Es importante mencionar que si no hubiera sido por la incidencia de organizaciones de juventud, creo que esto no se hubiera dado. Fue un proceso que duró aproximadamente 5 años, en los cuales pues con el apoyo inclusive de sociedad civil y organizaciones de cooperación se pudo lograr, ¿verdad?, significativo avance dentro de el contexto, ¿no?, de políticas públicas de juventud. En general es una preocupación bastante nueva. En el mismo marco de Naciones Unidas lo que uno va a encontrar es que se establece en el marco general de preocupaciones, de problemas y de institucionalidades probables para los estados hasta la década del 85 al 95-97. Es decir, este no es un problema que ha movido la preocupación de los estados, que no ha sido parte de la agenda política de los estados, y si alguna política alguna vez fue elaborada en función de algunos problemas de juventud, fue simplemente la política de seguridad del Estado. Pero más allá de esa, digamos, es muy difícil encontrar políticas en el sentido estricto que están orientadas a la juventud. En el caso de El Salvador, diría, teniendo esto como marco, entonces es bastante probable que uno encuentre unos ciertos lazos comunicantes entre lo que sucede en Honduras, lo que sucede en Guatemala y el resto de los países de Centroamérica, en tanto están movidos por realidades relativamente comunes. Y la primera realidad es precisamente que el marco de los acuerdos internacionales, el marco de las relaciones internacionales y de los convenios dentro de Naciones Unidas o de los convenios dentro de la Organización Iberoamericana de Juventud, que da como respuesta a los jóvenes la Organización Iberoamericana de Juventud, OIJ, se plantean entonces una serie de necesidades y voy a decir también de presiones
desde los organismos y agencias internacionales para que los estados respondan de alguna manera a las preocupaciones propias y a la situación propia de la juventud. Esto no hay que evadirlo como una realidad. Hay una serie de presiones que nos llevan a que nuestras institucionalidades de juventud adopten determinadas características, que pasaron, por decirlo de alguna manera, desde las viejas direcciones nacionales de juventud, que no solo eran de juventud, sino que de juventud y deportes, perdón, me apuro, digamos, hacia trasladar a las antiguas secretarías de la familia en Centroamérica el tema de juventud, posteriormente a los consejos de juventud y finalmente a institucionalidades relativamente nuevas, como los institutos de la juventud u otros. Entonces, yo diría que está eso como marco primero. El segundo ya es quizás una característica más específica del país, y es el hecho de que el tema de juventud en el caso de El Salvador surge movido por otras dos realidades. La primera es la conclusión de la guerra, la transformación del Estado en los acuerdos de paz y la modernización de la forma de hacer política. Yo creo que esto permitió, en primer lugar, buscar modernizar el aparato del Estado, pero por otro lado visibilizó al país real, porque la sobredeterminación de la guerra sobre la dinámica política y la dinámica institucional del país impedía ver la naturaleza real de nuestros problemas y de nuestros fenómenos, de tal manera que quedaba oscurecido el fenómeno no solo juvenil, el fenómeno mujeres, el fenómeno etnias, todos los fenómenos estaban oscurecidos y explicados en clave guerra, de tal manera que la economía misma se lee en clave guerra. Solo el arribo a la paz nos permite descubrir que hay otras violencias, que no solo es la violencia política y la violencia de la guerra, a partir de la cual se explicaba absolutamente todo. En fin, entonces ese tránsito de la guerra a la paz, del autoritarismo a la democracia, con las características propias que tiene el proceso salvadoreño de la consolidación de un estado de partidos bastante bien diferenciado, y voy a decir bastante sólido en las características de los institutos políticos también, nos permite, digamos, encontrarnos en ciertos lugares comunes, y el tema de la juventud fue efectivamente un tema común. El tercero es la aparición de fenómenos transnacionales que se vinculan directamente a las problemáticas de juventud. Diría que el primer fenómeno transnacional es la migración, y el segundo son todos aquellos fenómenos asociados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional en general, que terminan afectando fenómenos de organización juvenil, entre ellas las maras o pandillas, que en su momento fueron exclusivamente un fenómeno juvenil y que fueron mutando y transformándose en múltiples formas de expresión, no necesariamente en este momento juvenil. Entonces, estos tres, digamos, grandes pilares, pueden haber otros, se me ocurren hablar de estos ahorita, digamos, pero estos tres en general terminaron marcando una impronta muy clara en cómo nosotros abordamos hoy el tema de juventud en El Salvador. Está marcado por el tema migración, por el tema violencia y por el tema de la institucionalidad, que tiene ciertos límites que la definen, ese tipo de marcos internacionales que no necesariamente son efectivamente los que mejor responden a las necesidades de la juventud. ¿Cuándo empiezan las políticas de juventud? Yo tengo mis dudas respecto a llamar políticas de juventud a algunos programas, acciones y proyectos que no tienen necesariamente una visión generacional. Pero bueno, quisiera antes situar el hecho del término, del concepto y también de la práctica de gobernar por políticas públicas. Es decir, gobernar por políticas públicas es algo que empieza a ocurrir en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No siempre existieron las políticas públicas. Sin embargo, en el caso de Guatemala, a partir de, que voy a hacer el anuncio comercial, del estudio de Deborah Levenson, que está en esta publicación, Jóvenes en Guatemala, ella nos muestra bastante bien cómo la categoría de juventud ha sido utilizada por el Estado para delimitar poblaciones, y digamos desde el siglo XIX, que se constituye el Estado de Guatemala, ciertos sectores eran considerados jóvenes y hacia ellos estaban dirigidas las políticas que por descontado se asocia a los jóvenes, fundamentalmente la educación, que estaba dirigida a élites,
¿verdad? Pensando en formarles como líderes a los hombres de la nación y a las mujeres como las esposas de sus líderes en esos sectores sociales. Entonces había un conjunto de población que no era considerada joven aun cuando compartiera condiciones, etapa de edad, digamos, con estos otros sectores. ¿Cuándo empiezan las políticas públicas dirigidas a juventud? Más o menos hacia los 70 podemos detectar en el caso de Guatemala que se empieza a pensar en los jóvenes, ya no solamente estos jóvenes urbanos y de sectores medios y altos, sino también en los jóvenes rurales como actores del desarrollo. Y se les estaba pensando en ese momento pues como mano de obra. Ya se estaba pensando también en sectores populares, en el campo como insertarlos a la industria y en el caso del área urbana pues a la industria en el sentido más tradicional del término. Ahí es cuando aparece y efectivamente, como bien señalaba Carlos, tiene que ver, asumir esto para el Estado de Guatemala tiene que ver con una impronta también de carácter internacional, presiones pues, de las instituciones de desarrollo del sistema de Naciones Unidas en su momento. Y ahí es cuando aparecen por primera vez los jóvenes en Guatemala. Luego hacia los 80s empieza, en la década de los 70 se funda el Instituto Nacional de la Juventud hacia finales, y ese es como uno de los hitos de la institucionalidad de las políticas. Hacia los 80s, nuevamente por un impronta internacional en el año 85, con el Año Internacional de la Juventud, se abre una nueva coyuntura, se sanciona una ley de la juventud y el deporte también. La asociación que generalmente se hace entre jóvenes es educación-deporte y no otros asuntos. Pero ese es otro momento en que aparecen los jóvenes o las políticas dirigidas hacia los jóvenes de manera específica. Y hacia los 90 se funda efectivamente el Consejo Nacional de la Juventud, específicamente en el año 96, y la coyuntura internacional de ese momento pues era la Carta de Derechos de la Juventud de la OIJ, ¿no? Entonces, si vemos cuándo van apareciendo para el Estado de Guatemala los jóvenes como sujetos de política, tiene que ver con coyunturas internacionales que adoptan también la lógica interna, y aquí un poco comparando con El Salvador, tiene que ver con el proceso de democratización en los 80s y con el proceso de pacificación en los 90s. Ese es como el gran marco. Ahora, la otra pregunta que planteaba Los es ¿qué objetivos tenía, qué funciones ha tenido estas políticas dirigidas hacia los jóvenes? Yo diría que depende de cada momento, como lo he explicado anteriormente. En este momento, yo creo que tenemos que leer la funcionalidad de esas políticas en clave de la transformación del Estado. No solamente el específico caso de Guatemala, sino para América Latina, la impronta de el ajuste estructural, la transformación del rol del Estado, que también transformaba dos cosas, ¿no? La relación entre el Estado y la sociedad, los sectores sociales, la política, y la relación, el rol del Estado en términos de sus responsabilidades frente a la ciudadanía y en cómo lo define. Y ahí concretamente la interpretación que nosotros damos es el tema de la focalización como la estrategia privilegiada para tratar a las poblaciones. Ya no hablamos de derechos ciudadanos, sino hablamos de poblaciones vulnerables. Y en el caso de la juventud es tratada de esa manera, como una población vulnerable. Entonces también ahí se está pensando en ciertos sectores específicos y se privilegian ciertos temas. Efectivamente el tema de violencia es una de las dimensiones, pero nosotros vemos también cómo se aborda el tema de la salud sexual y reproductiva en clave de vulnerabilidad, y aunque se utilice un término de derechos, hay que ver la lógica detrás, ¿verdad? Y cuestiones como la lúdica y el deporte como un asunto exclusivamente de la juventud o de los jóvenes, las y los jóvenes, y no de la población en general. Digamos, con esa lógica y con el objetivo pues, de gestionar el gobierno de la población es que se crean estas formas de política pública también.